En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de iniciar con el audio del día de hoy, tengo que decirles que el día de ayer grabé el audio con las lecturas de hoy. Estaba un poquito adelantado a la Navidad, pero de todas maneras decidí volver a leer las mismas lecturas que corresponden al día de hoy. Y bueno, quién sabe, saldrá otra cosa más para nuestra vida y para nuestro aprendizaje. Así que voy a volver a leer las mismas lecturas que leí ayer, ¿cierto? Son supuestas a leerse en el día de hoy. Fue mi error, fue mi equivocación, pero bueno, igual las voy a leer nuevamente. Y obviamente no escuché el audio de ayer, no me acuerdo muy bien lo que dije, entonces seguramente Diosito nos inspirará algo nuevo hoy y también nos servirá a todos para nuestro crecimiento. Así que voy a empezar a leer las lecturas del primer libro de Samuel. En aquellos días Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: Escúchame, Señor, te juro por mi vida que soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Bueno, recuerdo que ayer hablé de las consagraciones, pero tengo que decirles que en la época del Antiguo Testamento, entonces se llevaba el niño para consagrarlo al templo, pero también se llevaba un animal. ¿Por qué se llevaba un animal y se sacrificaba el animal? Porque se llamaba una especie de rescate. Entonces, antiguamente otras culturas sacrificaban los hijos. Yo no sé si se acuerdan, y demás que sí, la historia de Abraham. Entonces, en esa época pareciera que era muy normal el sacrificar los hijos, al menos los primogénitos. Entonces, después de Abraham, él no sacrifica a su hijo, pero en prenda de eso ofrece un cordero como rescate de su hijo. Y eso fue generando ya una nueva tradición, una nueva práctica en el mundo judío. Por eso hoy entonces vemos este sentido, este significado. Ana, que lleva a su niño, pero al mismo tiempo lleva un novillo. Se sacrifica el novillo y se consagra al niño. Y lo mismo va a pasar con Jesús. Si ustedes recuerdan, cuando María y José lo llevan al templo, entonces ofrecen un par de paloma y 2 pichones. Paloma y 2 pichones, en señal de que ellos consagran a su hijo y sacrifican esos animales. ¿Sí? Siempre se da algo, se daba un animal en rescate de su hijo. Pero hoy me quiero quedar con una frase bien interesante, y es que dice que Ana lleva al niño que todavía era muy pequeño. Frente a este tema, yo digo que sí es muy importante empezar siempre a educar a nuestros hijos con este tema de la religión. A veces nosotros somos muy quedados con la religión en cuanto a la educación de los hijos, porque, o sea, sí algunos lo llevan a misa, pero no le enseñan el sentido, no le enseñan como el por qué se hace, es más una imposición. Hoy quisiera aprovechar esta parte para hablarles de eso. Muchas veces hay una gran pelea con los hijos porque uno los lleva a la Eucaristía o uno los involucra en las cosas de Dios y van bien, más o menos 10, 11, 12 años, y de ahí para allá empieza la pelea. Y la pelea dura 11, 12, 13, 14, 15 y después ya se zafan y no vuelven. Entonces ese fenómeno es un fenómeno de que a veces sí los estamos llevando desde pequeños, pero no les estamos dando a entender el significado de lo que estamos haciendo. Y yo creo que ahí tenemos una falla muy grande, especialmente en nuestra religión católica, porque no conocemos el sentido, empezando también que los adultos muchas veces no lo conocen. Entonces celebramos una Eucaristía, pero no sabemos por qué nos sentamos, por qué nos paramos, por qué nos arrodillamos. Entonces celebramos los sacramentos, pero entonces no sabemos por qué el bautismo de pequeños,
porque después la confirmación, qué significa la unción de los enfermos. Entonces, todo este tema de sacramentos, todo este tema de experiencia en la religión, como que no sabemos explicarlo, y eso hace también que decaiga mucho la fe en nuestros hijos. Entonces, Ana lleva al niño desde muy pequeño, era muy pequeño cuando lo lleva. Esto nos da a entender a nosotros igual, llevemos a los niños desde pequeños, pero tratemos de irles explicando, de que ellos vayan entendiendo el por qué se hace, el por qué lo hacemos, por qué lo debemos hacer, qué sentido tiene, que le cojan toda la muestra de cariño. Yo se lo he dicho mucho a las abuelitas, enséñele a rezar el rosario, por ejemplo, a sus nietos, pero no se lo enseña a su manera, porque su manera es larga, es con letanías, con jaculatorias, con una cantidad de cosas. No, vaya despacio, que le coja amor y no pereza, que le coja cariño y no fastidio. Entonces, ve despacio, porque es muy importante. Y pasa mucho, uno le coge pereza a la iglesia, luego les pasa alguna experiencia bien horrible y vuelven a la iglesia otra vez. Entonces uno dice, ¿por qué se fueron? Porque no encontraban el sentido. Esa es una palabra que a mí me gusta mucho cuando estoy hablando en las clases de Biblia, enseñarles a todos. La Biblia se escribió con un sentido. La religión, todo movimiento, todo paso tiene un sentido. Pero como nosotros a veces no lo conocemos, entonces no lo entendemos. Es verdad que tampoco nos lo han explicado. Yo también tengo que decir eso, que algunas veces nosotros como pastores, como sacerdotes, no explicamos el sentido, entonces uno queda como en las mismas. Eso es verdad también. Pero es bueno que cada uno se preocupe por encontrar ese sentido. Ya que no te lo enseñaron, trata de buscarlo para que tú sí lo enseñes, ¿sí? No podemos quedarnos lamentando y buscando culpables. Uno puede hacer la diferencia, ¿sí? Uno puede hacer la diferencia. Entonces, procura también encontrar el sentido, ¿sí? Porque vamos a la Eucaristía, porque celebramos este sacramento, porque oramos, ¿sí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Esto es bien bonito. Entonces, se me ocurre y se me vino a la cabeza cuando escuché esta frase. Era muy pequeño. Ya lo demás, el tema de la consagración, ¿sí? No te dé miedo consagrarte, te lo llevo insistiendo desde ayer, te lo repito hoy. Conságrate al Señor todos los días. Conságrale tu día al Señor. No te dé miedo, no te dé pena. Conságrale tu día. O sea, ¿acaso habrá un lugar donde Dios no esté o donde Dios no te vea? Es conságrale todo, no tengas miedo. Él te conoce, Él te conoce. Y te puede acompañar, te puede rescatar, te puede ayudar y te puede iluminar en muchas cosas. Así que vamos a consagrarle este día. Y este tema del novillo es, tratemos de ofrendar, ofrezcámosle algo a Dios. No estoy diciendo que es que tenemos que dar ofrenda en la iglesia siempre, no. Pero este tema del rescate es muy bonito. Por ejemplo, Señor, yo te pedí un nuevo trabajo y tú me lo diste. En prenda de eso, yo quiero ofrendarte esto. ¿Sí? ¿Cómo así que ofrendarle a Dios? Con una obra de caridad. Hay tantas personas necesitadas, hay tantas compañías o tantas organizaciones que trabajan con pobres, con niños, con adultos mayores, con incapacitados, con gente que no tiene casa. O sea, ve y ofrece algo. Cada vez, enséñate a esto. Cada vez que recibas una bendición, compártela. Y te vas a acordar de mí, que la bendición se te va a duplicar. Cada vez que recibas una bendición, compártela. Y seguro que esa no será tu primera bendición. Ese será el primero o la primera de muchísimas bendiciones. Este tema de la presentación del niño es bien bonito para decir eso. No te dé miedo repartir bendiciones cuando las has recibido. Porque cuando das, recibes. Entonces en este tema de la consagración, cuando recibes una bendición, no te dé miedo compartirla. No te dé miedo ofrendar. No te dé miedo dar. Porque entre más das, más bendiciones van a llover sobre tu vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potestades y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Bien, vamos otra vez con el Magnífica, pero digamos cosas nuevas. El Magnífica es una oración que tiene muchísimas cosas que decir y que podemos sacar, que podemos extraer de esta bonita oración muchísimas cosas. Hoy puedo decirles algo. Este tema de se acordó de su misericordia, vino en ayuda de Israel. Miren, Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia de nosotros y Él prometió que iba a venir siempre en ayuda nuestra. Yo creo que una de las palabras que más nosotros tenemos que ejecutar o tenemos que empezar a trabajar es la paciencia. No es que Dios no tenga misericordia y no es que Dios no venga a ayudarnos, es que nosotros nos impacientamos, es que nosotros no sabemos esperar, es que nosotros no tenemos control, es que nosotros no queremos aprender, ¿sí? Con todo este tema del Magnífica se entiende la paciencia, la espera, el silencio. Es en su momento. Hay una frase que dice, no es en el momento del hombre, es en el momento de Dios. Y el momento de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso, Dios prometió que va a tener misericordia y que va a ayudarnos. Pero es que no va a acudir, es que no es un Uber al que tú lo pides y llega en 5 minutos, salga que ahí está. Dios no es un Uber. Dios no es un Uber al que usted necesita una carrera, necesita una salida, entonces pídalo por la aplicación y ya llega en 5 minutos, salga que ahí está. No, simplemente con Dios hay que decir, mira, mi alma se glorifica al Señor, ¿sí? Porque se fijó en la humildad. Los humildes son esas personas que saben esperar. Los humildes son esas personas que tienen paciencia. Son esas personas que no son altaneros, no son engreídos, no son orgullosos. Y precisamente de eso está diciendo María. Derribó a todos los altaneros, a todos los orgullosos, a todos los potentados. Y enalteció a los humildes, aquellos que saben esperar, aquellos que creen en las promesas, aquellos que tienen paciencia. Entonces no te preocupes, agrégale un poquitito de humildad a tu vida y pídele en esta Navidad al Señor que te dé esa gracia, la gracia de la humildad. ¿Cuántas cosas María pasó con José y cuándo se desesperaron? Siempre confiados en la misericordia. No te olvides de ese tema, es en el tiempo de Dios. No es un Uber al que pides cada vez que necesitas y ahí está afuera. No, es un Dios que sabe lo que está haciendo. Esa frase me gusta mucho. Tú sabes lo que estás haciendo. Y eso, o sea, cuando estés pasando cuando sientas que las cosas las estás haciendo bien, cuando sientas que tu camino está bien, que te estás consagrando a Dios, pero que tu vida va como de mal en peor, o te están pasando cosas que no entiendes, entonces te voy a enseñar esta frase. Simplemente di, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Ya. Esto está pasando en mi vida, esto está aconteciendo, yo me estoy consagrando a ti, yo me estoy abandonando a ti, yo puse mis ojos en ti, tú sabes lo que estás haciendo con mi vida, ya, es en tu tiempo, ya, es en tu tiempo, es en tu momento. Regálame la paciencia, regálame la humildad, regálame la perseverancia para no desesperarme, para entender que es en tu momento y para acordarme de que vino en ayuda de Israel y que prometió hacerlo con Abraham y su descendencia para siempre. Yo hago parte de la descendencia de Abraham. Entonces, enseñanza para este día, y aunque hayan sido la misma lectura, me parece 2 enseñanzas diferentes, la de ayer y la de hoy. Enseñanza para este día: dona, recibe bendiciones y compártelas, no las amarres, comparte bendiciones.
no porque los demás la necesitan, sino porque al compartirlas abre los brazos para recibir más. Llena tu vida de bendiciones y también sé una bendición para los demás compartiendo y dando bendición. 2. Es el tiempo de Dios. Conságrate a Dios y simplemente, aunque las cosas estén difíciles, mira al Señor y dile, tú sabes lo que estás haciendo. Yo no te voy a decir nada. Yo solamente voy a tener paciencia, silencio, oración y confío en tu misericordia. Ya tú sabes, ¿cierto? Fíjate esta frase así como le dicen los dominicanos, ya tú sabes, ¿sí o no? Entonces, cuando estés en oración, Señor, ya tú sabes, ¿cierto? O como dicen los americanos, you know, ¿está bien? You know, ya tú sabes. Yo confío en ti. Esto es tuyo, es en tu tiempo, tú sabes lo que haces, yo me consagro a ti. Y cuando yo me consagro a ti, entiendo que mi vida no será una perfección, pero sí entiendo que mi vida está guiada por ti. Este camino, por oscuro, por estrecho, está guiado por ti. Simplemente te pido que me des esa humildad que tenía María, para que en la estrechez de mi vida, como estaba ella estrecha en su vida, solo tenga palabras de oración, palabras de aliento, palabras de amor. Esa frase me gusta. Señor, que en la estrechez de mi vida yo imite a María, la humildad de la esclava, para consagrarme a ti y para decir, tú sabes lo que haces. Simplemente yo, en silencio y en oración, contemplo al Dios que prometió que iba a tener misericordia desde Abraham y con toda su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.